Me confirman, por favor, si es que se nota mi pantalla. ¿Todavía no se nota nada? Sí se ve, profesor. Ya, empezamos. Ya, jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de actividades económicas, ¿sí? Semana número 3 en geografía vamos a hablar sobre las actividades económicas. Y en primer lugar, la pregunta es, ¿qué son las actividades económicas? ¿Sí? Bueno, si bien el curso de geografía, y cuando en su momento habíamos dicho que geografía era la ciencia que estudia la interacción entre el hombre y su medio, justamente esa interacción que hay entre el hombre y su medio es producto de diversas actividades, ¿no? Justamente esas actividades que el hombre realiza son actividades que buscan, por ejemplo, ¿no? Buscar alimentación, construir su vivienda, elaborar su vestimenta. Entonces, esa interacción que el hombre realiza con su medio, ¿no? Eh, la mayoría de ellas son actividades económicas, ya que estas actividades económicas crean bienes y servicios que tienen el objetivo de satisfacer la necesidad del ser humano, ¿sí? Y en ese sentido, las actividades económicas son el conjunto de acciones que el hombre realiza para obtener bienes y servicios y de esa manera satisfacer sus necesidades, ¿sí? Ahora, estas actividades económicas, ¿sí? Que es justamente parte de la interacción entre el hombre y su medio, como lo acabamos de decir, se puede dar gracias a que en la naturaleza, en el espacio geográfico, encontramos recursos, ¿sí? Que el hombre va a aprovechar. Esos recursos el hombre la va a transformar. El hombre, los recursos naturales, los va a utilizar justamente para obtener esos bienes y servicios. Entonces, sin recursos naturales no se darían las actividades económicas. Y gracias a las actividades económicas se tiene bienes y servicios que sirven para satisfacer la necesidad del hombre. ¿Y para qué se satisface la actividad del hombre? La necesidad del hombre, para lograr su bienestar, su calidad de vida. ¿Sí? Hasta ahí está todo claro, ¿cierto? Ahora, estas actividades económicas van a estar divididas en tres sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario, como su nombre lo indica, sector primario, aquí se obtiene materia prima, ¿sí? Y esta materia prima es fundamental para poder obtener luego, producto de la transformación de esta, una gran diversidad de bienes y servicios. Este sector primario se divide en dos tipos de actividades: actividades de tipo productiva y actividades de tipo extractiva. Las productivas se subdividen también en otras actividades que vendrían a ser la agricultura y la ganadería. ¿Por qué la agricultura y la ganadería son actividades de tipo productiva? Porque el hombre, digamos, para obtener productos agrícolas y ganaderos, el hombre va a tener que producirlas. El hombre no va por la calle y obtiene leche y papa del suelo. El hombre tiene que producirlas, ¿sí? Y de esa manera, pues, se va a poder obtener, gracias a esta actividad, recursos, perdón, materia prima. Entonces, el hombre obtiene materia prima produciéndolas a través de la agricultura y la ganadería. Pero también en este sector primario, el hombre obtiene materia prima extrayéndolas de la naturaleza, sin que intervenga el hombre en algún tipo de producción. Lo único que va a hacer el hombre es extraerla de la naturaleza, como el caso de la minería.
De repente me dice, profesor, pero yo cuando he ido de viaje a la sierra, tenía peces en los ríos. Claro, hay un decreto legislativo que da una excepcionalidad, ¿no? En la crianza de peces, los famosos criaderos o piscigranjas. Eso se lo considera dentro de las actividades también de, o sea, si bien es una actividad pesquera, es una actividad de tipo ganadera, ¿sí? Dentro de la ganadería se le considera ese tipo de actividad, ¿sí? Y la ganadería cuando hablamos de la ganadería, es una materia prima de tipo productiva, porque la ganadería hemos dicho que el hombre produce, agricultura, ganadería, materia prima, el hombre la produce. En cambio, la pesca, la minería, la tala, es materia prima que el hombre obtiene de la actividad extractiva. En ambos casos se obtiene materias primas, pero ya hemos dicho que dentro de la pesca, que es una actividad de tipo extractiva, hay una excepción, que es la piscigranjas. Estos criaderos de peces están dentro de la ganadería. ¿Está claro? Es una excepción que se va a dar. Ahora, por otro lado, esa materia prima que nosotros obtenemos, la vamos a transformar en bienes. La materia prima, ¿tú la puedes consumir de manera directa? Sí, se puede consumir, pero eh, principalmente la materia prima, muy aparte de consumirlo de manera directa, esta se va a utilizar básicamente para realizar una gran cantidad de bienes, una gran diversidad de bienes. Y justamente, pues, estos bienes, este, se van a obtener en el sector secundario, producto de la actividad transformativa. ¿Dónde se transforma la materia prima? En industria. En industria, la materia prima que se obtuvo en el sector primario, en el sector secundario, en la industria se va a transformar en diversos bienes y servicios. Ahora, estos bienes, ¿no? Que se obtiene, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para ir hilando todo. Nosotros en el sector primario obtenemos materia prima. ¿Qué materia prima? La papa. La papa es una materia prima que se obtiene mediante la producción. Es se tiene que realizar una actividad productiva. Entonces, la papa, gracias a la actividad productiva, se obtiene esta materia prima, el cual en el sector secundario, en la industria, se va a transformar las papas en papitas light, ¿sí? Y las papitas light, jóvenes, ustedes saben que las empresas los van a vender en diferentes establecimientos, ¿sí? Ahora, pero esta venta de estas papitas light no se va a dar, pues, digamos, en este caso, en la industria, en el sector secundario, sino ahí viene el sector terciario. El sector terciario, ¿sí? Aquí en el sector terciario tenemos dos tipos de actividades. El comercio, ¿sí? O mejor dicho, la actividad distributiva y los servicios. La actividad distributiva hace referencia al comercio. El tipo de actividad es comercio. Acá se comercializa todos, todos los bienes que se obtuvieron o que se crearon en la industria. En el sector secundario, en la industria, se crearon bienes y servicios y estos bienes van a ser comercializados, pero eso sería sector terciario. La actividad distributiva, el tipo de actividad sería comercio. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos ido hablando sobre la materia prima, cómo este se transforma en bienes y servicios y cómo estos bienes se van a comercializar. Y siempre en todos estos tres sectores se puede evidenciar pues un intercambio de algo material, porque materia prima, cuando hablamos de obtener materia prima en el sector primario es algo material. Cuando hablamos de transformar la materia prima en otro bien, es transformarlo en algo material. Y cuando hablamos de vender estos bienes a través de la actividad comercial, estás vendiendo algo material, ¿sí? Pero hay otras, digamos, eh, muy aparte de los bienes, tenemos los servicios, que también van a satisfacer necesidades del hombre, pero sin que este hombre tenga nada material, sino que lo va a satisfacer sin tener algo a cambio, algo material a cambio. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos pues la educación, la salud,
El transporte. Ustedes cuando ingresen a San Marcos van a tomar un transporte público desde su casa a la ciudad universitaria. Cuando lleguen a la ciudad universitaria, ustedes van a pagar un sol o tal vez más, ¿no? Con su medio pasaje, van a pagar por el servicio. Cuando lleguen a la ciudad universitaria van a bajar y no se van a llevar nada a cambio. Ustedes están pagando el sol, no por llevarse la llanta, el espejo del carro, ni nada por el estilo. Ustedes están pagando un sol para que el bus los traslade desde sus hogares hasta la ciudad universitaria. Ese traslado vendría a ser ese servicio. Satisface una necesidad que es la de evitar caminar, la de ahorrar tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, estos servicios, muy aparte de no recibir algo material a cambio, se consumen en el momento. Cuando te dan el servicio, ahí se consumen. Por ejemplo, tú paras un bus, pides que te lleven hasta la ciudad universitaria. Desde que te dan el servicio, o sea, desde que te subes al bus, ya estás consumiendo el servicio, ¿no? Que es el traslado, porque te van trasladando ya. Y tú vas a pagar un sol o 2 soles a cambio de ello. ¿Te das cuenta? El servicio se consume al momento. En cambio, el bien no. Tú puedes comprar una galleta y lo consumes más tarde, mañana, la otra semana, el otro mes. Es la diferencia que hay entre bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, lo que he venido haciendo hasta ahorita es resumirle todos los puntos. Lo que le he hecho en este momento, jóvenes, es resumirles todos los puntos que vamos a tocar el día de hoy aquí en geografía. ¿Sí? Lo he resumido todo en 3 sectores: sector primario, secundario y terciario. Sector primario se obtiene materia prima a través de la producción o la extracción. Dentro de la actividad productiva tenemos agricultura y ganadería, dentro de la actividad extractiva tenemos la minería, tenemos la tala y tenemos la pesca. Estas materias primas que se obtienen en el sector primario se van a transformar en bienes en el sector secundario a través de la industria. Ahí se transforma. Y estos bienes que se obtienen en la industria se van a comercializar en el sector terciario a través del comercio. Ya es una actividad distributiva. Pero también aquí en el sector terciario tenemos los servicios. En estos servicios, este, como hemos visto, no se obtiene nada material a cambio, pero sí son muy importantes los servicios porque no solamente satisfacen necesidades del hombre, sino que complementan las actividades previas. Como por ejemplo, cuando nosotros tenemos materia prima en la sierra, tenemos que trasladarlo hacia la industria. ¿Quién lo traslada o cómo lo trasladas? Muchas veces se alquila transporte. Y ese transporte es un servicio. Entonces, ese servicio permite complementar, por ejemplo, el traslado de materia prima del sector primario a la industria, sector secundario. ¿Te das cuenta? Entonces, la industria, la capacitación a los trabajadores, que es servicio educativo, ¿no? El que tengan seguro social, que vendría a ser otro servicio de salud. Todos estos servicios complementan, ¿no? Las actividades anteriores que hemos venido mencionando. Así que hasta ahí, jóvenes, les hago una pregunta. ¿Han entendido este resumen? ¿Está todo claro? ¿Mm? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces continuamos, ¿sí? En un ratito, vamos, un ratito, jóvenes, quiero. Ya, entonces continuamos. Dicho ese resumen, jóvenes, se me escucha, ¿verdad? Sí, Sí. profesor. Ya. Sí, profesor, lo Dicho, escucho. excelente. Sí, tienen que estar atentos porque si no, los minutos se nos pasan y después van a estar corriendo. A ver, este, dado este resumen, vamos ahora a hablar de actividades del sector primario. Empezamos con las actividades de tipo productiva, la agricultura y la ganadería. A la agricultura y la ganadería se le menciona o se le llama como actividad agropecuaria, agroagricultura, pecuario, ganadería. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una información sobre el censo que se realizó en el 2012, sobre la superficie territorial de nuestro país destinado a la agricultura y también el espacio territorial destinado a la ganadería. ¿Sí? Por otro lado, por otro lado,
acá podemos ver pues que de la superficie territorial de nuestro país, que es de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados, ¿sí? El 30,1% está dedicado al desarrollo de actividad agropecuaria. O sea, el 30% de nuestro territorio está destinado a actividades agrícolas y ganaderos, ¿sí? Y esto, por ejemplo, que está en kilómetros cuadrados, ¿sí? Este 1.285.215 kilómetros cuadrados de territorio peruano, el porcentaje destinado a la actividad agrícola y ganadera sería 387.424 kilómetros cuadrados de nuestro territorio peruano destinado a actividad agrícola y ganadero. Ahora, es prácticamente el 30% de nuestro territorio está destinado a la agricultura y la ganadería. Y uno puede decir, profesor, ¿por qué tanto territorio? Porque se necesita mu- mucho territorio para poder realizar actividad agrícola y ganadera, ya que este, cada vez la población aumenta y se necesita pues productos para satisfacer necesidades. Si no hiciéramos ello, si solamente destináramos un poco espacio territorial, pues no tendríamos la suficiente productividad, ¿no? Y por ende los suficientes recursos para poder satisfacer las necesidades de toda la población. No solamente para nosotros, sino que hay producción que sirve para la exportación. Por lo tanto, pues es importante, pues jóvenes, que podamos nosotros destinar buena cantidad de espacio territorial a la actividad agrícola y ganadera. Ahora, este espacio territorial destinado a la agricultura y la ganadería, que está expresado en kilómetros cuadrados, llevados a hectáreas, nosotros destinamos a nivel de hectáreas 38.742.465 hectáreas para la actividad agrícola y ganadera, ¿sí? Y acá está, acá lo indica, 38 millones, de los cuales 7 millones están destinados para la actividad agrícola y el resto para la actividad ganadera, que son 31 millones, ¿sí? Porque las dos son actividades muy importantes y necesarios para el desarrollo de nuestro país. Y en realidad, para cualquier, para cualquier país, pues, ¿no? Para cualquier país es muy importante, ¿no? Que digamos, se desarrolle la actividad agrícola y ganadera, porque sin ello no habría, pues, que productos para alimentarse. Ya, entonces, pasamos al siguiente PPT, en donde podemos ver, pues, que la agricultura peruana, dice, ¿no? Acá tenemos la costa, sierra, selva, agricultura peruana. Miren, ahora, de todo el territorio peruano, expresado en hectáreas, destinados para la actividad agrícola, ¿sí? Este está distribuido entre entre las tres regiones naturales clásicas que conocemos, costa, sierra y selva. Este está distribuido de la siguiente manera. En la costa, por ejemplo, tenemos 4 millones de hectáreas, en la sierra 22 y en la selva 12. Como pueden ver, hay en andina, luego en la amazónica y menos en la costa, debido también a que la costa pues es una eh, franja territorial pues muy delgada que no se puede destinar mucho espacio territorial a a la actividad agrícola, además que la costa es, digamos, la región más poblada, pues, ¿no? Ahora, una cosa es la superficie destinada, otra cosa es la superficie usada. Por ejemplo, en la costa, para citar un ejemplo, que es, digamos, la región con menos espacio territorial destinado a la agricultura. De los 4.441.000 hectáreas, solamente el 18%, o sea, 1 millón,
686.000 hectáreas está destinado, bueno, está siendo utilizado por actividad agrícola. Y no agrícola, 2.754.000 hectáreas, ¿sí? Y listo. Bueno, eso sería con relación a la actividad agrícola. Profe, quiere decir que, a ver, hay un porcentaje de espacio territorial destinado a la actividad agrícola, pero no todo es utilizado. No, pues no todo es utilizado. Solamente ciertos sectores. Y por diversas razones no es utilizado todo. Por otro lado, ya que estamos hablando de la agricultura, tenemos dos tipos de cultivos, los cultivos transitorios y los cultivos permanentes. ¿Cuáles son los cultivos permanentes? Aquellos que tú puedes cosechar, ¿no? Año tras año el producto. Por ejemplo, un árbol de paltas. El árbol de palta te da paltas este año. El otro año tienes que cortar el árbol, volver a sembrar el árbol para que crezca y te dé más paltas. ¿Eso es así? Claro que no. Si tú tienes un árbol de paltas, cosechas este año y esperas al otro año para que de nuevo ese mismo árbol dé más paltitas y lo vuelvas a cosechar. Y así sucesivamente. A diferencia de los cultivos que son transitorios. Esos sí son distintos. Por ejemplo, tenemos papa, ¿ya? Sembramos papa. A la hora de cosechar la papa, ¿qué haces? Sacas toda la planta con la papa, ya que la papa es una raíz, sacas toda la planta con la raíz, que es la papa, y sacas la papa, ¿sí? Y esa planta se muere. Y al final, pues, digamos, se cosecha, muriendo la plantita del cultivo. De tal manera que si quieres más papa, tienes que volver a sembrar más papa, esperar que crezca la plantita y dentro de ello, en su raíz, la papita, para que vuelvas de nuevo a este, cosecharla, pues, y obtener este recurso. A diferencia, pues, de los mangos, los uvas, las paltas, que son árboles que año tras año te da productos. En cambio, esos son los permanentes. En cambio, los cultivos transitorios, no. Los cultivos transitorios, tú siembras y con la cosecha muere la plantita. Mientras que los cultivos permanentes, tú siembras un arbolito. Para que crezca este arbolito tiene que pasar mucho tiempo y luego cuando cosechas puedes tener varias cosechas años tras años. La diferencia también es que en el cultivo transitorio, desde que siembras, pasan unos cuantos meses y ya estás cosechando. Mientras que en el cultivo permanente, desde que siembras, tiene que pasar unos cuantos años para que recién puedas tener la primera cosecha. Pero en esa primera cosecha, pues, a partir de ahí puedes tener varias sucesivamente, año tras año. Mientras que en la transitoria no. Si bien la transitoria demora menos tiempo para obtener el producto, ese producto solamente, o esa plantita solamente sirve para una sola cosecha. Mientras que los permanentes no. Los permanentes te sirven para varias cosechas. Muy bien, dicho ello, pasamos al siguiente PPT, que nos habla sobre el número de productores ya agropecuarios. Bueno, ese es un porcentaje, ¿no? Las personas que, digamos, se dedican a la actividad agrícola y ganadera, como podemos ver en la costa, tenemos pues un porcentaje menor siempre, a diferencia en la sierra, donde hay más porcentaje y productores de actividades agrícolas y ganaderos. Hay mayor porcentaje tanto de productores y de tierras destinadas a la actividad agropecuaria en la sierra, luego en la selva y por último en la costa. Luego tenemos acá algunos porcentajes, ¿sí? de hectáreas, y perdón, de unidades agropecuarias, o sea, de productores de actividad agrícola y ganadera, ¿no? Lo que hemos mencionado en el PPT anterior. Y bueno, vamos a hablar ya de algunas características generales de la agricultura entre la costa, sierra y la selva. Miren, con relación a la agricultura, nosotros tenemos, por ejemplo, en la costa, una agricultura que es intensiva, planificada y mecanizada. ¿Qué significa ello? Intensiva es que hay una productividad que se va a dar a mayor escala gracias a que esta producción, antes que se dé, ha sido planificada, se utiliza tecnología, por eso es mecanizada, y la productividad se va a dar en mayor escala, es intensa, intensiva. Por eso es que abajo dice, tiene una alta productividad, o sea, un montón de producto te va a dar. Por ejemplo, si es una, digamos, producción de uvas, te va a dar un montón de uvas. Cuando te habla de alta productividad es porque te va a dar un montón
del producto, ¿no? Que tú estás sembrando o que has sembrado. Entonces cosechas un montón de producto, esa es una alta productividad. Acá en la costa predomina justamente esta agricultura intensiva. Ahora, digo predomina porque no solamente hay agricultura intensiva en la costa, hay agricultura extensiva, pero la que predomina es la intensiva. Sí, la que es planificada, la que utiliza tecnología, por eso es mecanizada, la que tiene una alta productividad, por eso es que sus cultivos son industriales y mayormente son para la exportación. Ojo, mayormente son para la exportación. Por ejemplo, tenemos los arándanos, caña de azúcar, algodón, vid, mango, espárragos, etcétera. Aquí utilizan reservorios y obras hidráulicas en la actividad agrícola, ¿sí? Para poder derivar las aguas y emplear fronteras agrícolas. Por ejemplo, en la costa, cuando hemos hecho el tema de relieves, se ha hablado de pampas. Las pampas en la costa son suelos muy productivos, pero que les falta agua. ¿Qué hace el Estado? Obras hidráulicas para llevar agua a estas pampas y de esa manera ese suelo muy productivo, muy fértil, a llevarle las pampas, perdón, a llevarle las aguas, se convierten en esos suelos altamente productivos y listos para realizar la actividad agrícola. Porque, repito, las pampas son suelos amplios, muy fértiles, pero le falta agua. ¿Qué hace el Estado? Les lleva agua a través de obras hidráulicas. Y al llevarles agua, ya están listos para realizar la actividad agrícola. Y como son suelos muy fértiles, esa cosecha va a ser de una alta productividad, pues ya que son suelos muy fértiles. ¿Sí? Ahora, predomina la superficie agrícola del bajo riego, o sea que el riego es controlado. Por ejemplo, se utiliza la tecnología, como vemos en las imágenes, ¿no? Se utiliza tecnología para irrigar los cultivos y genera divisas, ¿no? Tú sabes que las divisas vendrían a ser monedas con valor internacional y estas son generadas en la actividad agrícola costera, ya que estos productos, como mencionamos en el tercer punto, son cultivos industriales que mayormente son para la exportación y al exportar nos pagan con divisas, en dólares, por ejemplo. Ahora, y está expuesto a la desertificación por malas prácticas agropecuarias. Claro, se supone que los encargados están capacitados, ¿no? Para realizar la actividad agrícola de manera adecuada, ¿sí? Pero puede darse también que se den malas prácticas agrícolas y eso genera daños en los cultivos y incluso la pérdida de estos cultivos. ¿Sí? ¿Está claro? Listo, entonces continuamos. Ahora, pasamos a la agricultura andina. Digamos que es lo contrario, ¿ya? En la costa predomina la agricultura intensiva, en la sierra la extensiva, ¿ya? Y cuando hablamos que predomina la agricultura, digamos, extensiva en la sierra, es porque también hay intensiva, pero en menor escala. Ahora, ¿qué implica esta agricultura extensiva que predomina en la región andina? Que aquí, pues, la agricultura eh, es limitada, se realiza de manera tradicional, no cuenta con apoyo financiero o el apoyo financiero es escaso, no como en la agricultura intensiva, que sí hay financiamiento. Aquí las tierras se utilizan mayormente bajo un riego de secano. ¿Qué significa tierras de secano? Que las personas que se dedican a la actividad agrícola en la región andina utilizan el agua de las lluvias para irrigar sus cultivos. El agua de las lluvias. Y de regadío en un menor porcentaje. Profe, ¿y qué pasa si no llueve? Bueno, pues si no llueve, se pierde el cultivo. Pierde el cultivo si no llueve. O sea, profe, están a la expectativa las lluvias. Sí, pues están a la expectativa, a la espera de que llueva. ¿Sí? En algunos valles interandinos se practica la agricultura intensiva, porque claro, como les he mencionado, se da también la intensiva, pero predomina la agricultura extensiva. Y bueno, se enfrentan a sequías y heladas. Pues las sequías es la escasez de lluvia. Obviamente, si hay sequía, pierden todos sus cultivos, su inversión. Y las heladas, sobre todo las negras, momento, son descensos bruscos de temperatura en zonas andinas, los cuales generan pues que los cultivos se dañen, se quemen por el frío intenso que se da. Con eso, jóvenes, estaríamos cerrando
la agricultura andina, pasamos a la amazónica. En la Amazonía tenemos la agricultura intensiva y extensiva. En la selva alta predomina la agricultura intensiva y en la selva baja predomina la agricultura extensiva. Las características son las mismas que hemos mencionado tanto en la costa como en la sierra, solo que los tipos de cultivos son distintos. Por ejemplo, en la selva alta tenemos café, cacao, té, coca, tabaco, palma aceitera, palta, frutas, mientras que en la selva baja tenemos productos como los árboles frutales, cultivo de arroz, yucas, por ejemplo. ¿Sí? Con eso terminamos la agricultura y pasamos a la ganadería. ¿Qué es la ganadería? Es la crianza, selección y reproducción de especies. ¿Sí? Y hablamos de ganadería no solamente en la crianza de ganado vacuno, sino de ganado, ganado a ver, pues, avícola. ¿Qué profe la ave? Sí, la ave también es ganadería. eh, de ganadería lanar, porcino, equino, de todo, ¿sí? Es parte de la ganadería. ¿Por qué? Porque ganadería es crianza, selección y reproducción de especies, ¿no? Como por ejemplo los peces, la piscigranja, como les dije, es parte de la ganadería porque se selecciona, se cría y se busca su reproducción de los peces para la venta, para el consumo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la ganadería, en el sector lanar, la raza, digamos, bueno, acá deberían colocar ovinos, han puesto eh, vicuñitas, alpacas han puesto, pero en el sector lanar, de manera general, la raza de ovino que concentra mayor población es la criolla. Bueno, en todas las especies ganaderas, ¿sí? La raza criolla es la, digamos, la más común y la más comercializada, pues porque son más baratas, son criollas. ¿Cómo poder decir, pues, no? Como para hacer una analogía. Es como decir los perritos de raza, ¿sí? Y los perritos, chusquitos. Los chiquitos es como decir los criollos, ¿no? Los perritos chuscos es como decir, pues, los perros criollos, por decirlo de esa manera, ¿no? Y los perritos de raza, pues, valga la redundancia, son de raza, ¿no? Los chusquitos, entre comillas, son los criollos, para tener una idea, pues, ¿no? Entonces, en el ganado ovino, la raza criolla es la más comercializada. Por eso es que tenemos un 80% de estas especies que son criollas. Seguida, pues, de las razas Corriedale, Hampshire, Doe y Black Belly, que son ya, digamos, ganado ovino de raza, pues, ¿no? Son especies de raza que son un poco porcentaje, pues, ¿no? Ahora, las razas predominantes de alpaca son la huacaya, luego el suri y cruzados, en ese orden. El ganado lanar se concentra principalmente en los departamentos de Puno, Cusco, Huancavelica, Ancash, Junín y Ayacucho. En esos lugares se da, digamos, la mayor crianza de ganado lanar y de donde se obtiene, pues, la lana para realizar, pues, vestimentas de algodón o de tipos de tipos también, no solamente del algodón común, sino perdón, del algodón no, de lanas, perdón, algodón no, porque algodón es agricultura, tipos de lanas. ¿Sí? Que ustedes han ido a la sierra y han visto pues las vestimentas que se utiliza ahí, ¿no? Cuando uno se va de viaje a la sierra te venden pues ponchitos, ropitas pues hechos en base a la lana de vicuñas, de alpacas. Ya, a ese tipo de vestimentas, por ejemplo, se utilizan pues las lanas y que dependiendo pues de qué tipo de lanas utilices, el precio de esta vestimenta varía, ¿no? Por ejemplo, la vicuña o la lana bebé, como le dicen, pues es muy carísima. Una ropa puede costarte 500, 800, 1000 soles, sí, jóvenes. Solamente que nosotros estamos acostumbrados a la ropa de algodón, pues, ¿no? En el cual el algodón se obtiene de la actividad agrícola, ropa sintética, pues, ¿no? Que es en base a químicos. Siguiendo con la ganadería, tenemos el sector porcino, ¿no? Bueno, pues que uno ha comido su chicharroncito, ¿no? Bueno, acá en el Perú, la raza criolla, hablando de cerdos, es la más común y el que, digamos, ocupa el mayor porcentaje, ¿no? El 67,2% de cerdos a nivel nacional son de raza criolla. Hay algunos que sí ya son de otro tipo de raza. En Lima, por ejemplo, se registra la mayor producción de ganado
porcino, ¿no? En el 2023 el consumo per cápita de carne porcina alcanzó 10,2 kilogramos por habitantes al año. O sea, mira, 2023 dice que según las estadísticas se ha consumido 10,2 kilos de carne de cerdo, ¿sí? Al año por habitante. Luego tenemos el sector avícola, que es la producción de pollos, muy importante, porque si esperamos criar a las gallinas de manera tradicional, esperaríamos muchos días o meses para que el animalito crezca y podamos consumirlo. Entonces es importante que haya un sector de la industria dedicada a la crianza de aves, pues no, porque ¿quién no come durante la semana? Pues pollo, todos consumimos. Mira, ¿cuántos pollos crees que se utilicen o se maten al día, a la semana, al mes? Un montón, miles, millones de pollos. Entonces es importante que haya un sector avícola destinado a la crianza de pollos para que a través de la tecnología hagan que este pollo crezca rápidamente. Tú sabes que los pollos que nosotros consumimos son pollitos en realidad de 40 días de nacido. A los 40 días desde que un pollito sale de su cascarón, está pequeñito. Ya ese pollito pequeñito nosotros lo consumimos todos los días. Solamente que producto de la tecnología, producto a que le inyectan hormonas, ese pollo se va inflando y crece bastante, ¿sí? Para poder abastecer el mercado nacional, si no, no nos abasteceríamos. Si no, ¿por qué crees que se llama pollo? ¿Qué es pollo? Es el pollito, pues, ¿no? Porque gallina ya es el animal grande, adulto. Gallo, gallina. Pollo es el animal bebito. Solamente que, como te digo, lo consumimos, ya que, bueno, es grande porque le inyectan hormonas y los consumimos porque es una necesidad. Si no hacemos eso, no podemos abastecer al mercado nacional. Muy bien. Y como les mencioné, dentro de la ganadería tenemos la acuicultura, las famosas piscigranjas, crianza de peces, mayormente se da en la sierra y en la selva. Se crían las truchas, langostinos, camarones, tilapia, boquichico, ¿sí? En zonas amazónicas también hay crianza de peces, ¿sí? Y con eso cerraríamos, ¿no? La actividad pesquera y las actividades tanto de agricultura y ganadería que son actividades en donde se obtiene materia prima y pertenecen a actividad productiva. Vamos a la actividad extractiva, en donde tenemos la pesca. Pesca y minería. Empezamos con la pesca. Bueno, nosotros tenemos pesca marítima y continental. La pesca marítima es la que se da en el mar. Tenemos 200 millas del mar peruano y en este mar se da la pesca, pues, ¿sí? Marítima. Y tenemos dos tipos de peces, peces de aguas frías y aguas cálidas. Ahora, dentro de la pesca marítima se da, pues, un límite, ¿no? Para poder realizar la pesca. Límite en el sentido de límites de donde puedes pescar. Por ejemplo, ustedes, si se dedican a la actividad pesquera, tenemos por un lado la pesca artesanal o de menor escala. Esta pesca artesanal o de menor escala son la pesca que realizan pues los pobladores humildes que consiguen su lanchita y se meten al mar a pescar. ¿Ya? Ese poblador humilde que se dedica a la pesca es parte de la pesca de menor escala o artesanal. Ellos pueden pescar desde la milla 0 hasta la milla 5 nada más. Si no pueden pasar de la milla 5 no a la milla 6 7 hacia adentro, ya que a partir de la milla 5 hasta la 200 es para la pesca industrial o de mayor escala. Ahora, esta pesca artesanal, ¿sí? Genera empleo, ¿ya? Y tiene embarcaciones, pues, pequeñas de hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Sus productos son extraídos y destinados mayormente para el consumo humano directo, o sea, nosotros comemos los peces de la pesca de menor escala artesanal, que son los peces que están de la milla 0 a la milla 5 o entre paréntesis, los peces más contaminados, ya que no te olvides que las colectoras llegan a los mares y cerca al litoral tenemos las aguas más contaminadas y esos peces que viven en esa zona son los que pueden pescar estos, valga la redundancia, pescadores de menor escala, que pescan y lo llevan digamos, a los mercados de donde nosotros compramos nuestros pescados para nuestro ceviche o nuestro pescadito frito, ¿no? Por otro lado, tenemos de la milla 5 a la 200 la pesca de mayor escala, la pesca industrial. Este
genera divisas, ya que esta pesca se lleva para otros países, ¿no? O para la industria nacional, ¿sí? Se pesca a mayor escala. Y lo otro es que tienen pues grandes embarcaciones con una capacidad de bodega superior a las 30 toneladas métricas. Y bueno, pues esta pesca se da en puertos como la de Chimbote, Chicama, Cosco, Pisco, Callao, un menor porcentaje, porque mayormente el Callao no es un puerto pesquero, sino un puerto comercial. ¿Dónde se da la mayor pesca? ¿En qué puertos? En la de Chicama y Chimbote, pues, ¿sí? Tradicionalmente, y por historia ustedes van a hablar más adelante de Banchero Rossi, pues, ¿no? Y su principal puerto que estaba en Chimbote. Y bueno, por otro lado tenemos la pesca continental, que es la que se da en la, bueno, en la zona continental, ¿no? En los ríos, ¿no? En los lagos. Y esta pesca continental se vive en los ríos de la costa, sierra y selva. Bueno, en los ríos de la costa no hay pesca de peces, pero sí eh, nosotros tenemos en los ríos de Pativilca, Cañete, Ocoña y Camaná la pesca de camarones. En esos ríos pescamos camarones, nada más, solamente en eso. Y bueno, en la desembocadura del río Tumbes se da la crianza de langostinos, hay criadero de langostinos en el río, nada más. Lagos no hay acá en la costa. En la sierra sí hay ríos y lagos. Y acá sí tenemos peces, que es limitado porque cada vez la actividad minera contamina más ríos y por ende, pues, al contaminar los ríos, los peces van muriendo o desapareciendo. Esta pesca de la región andina, tanto en los ríos y lagos, es limitada y genera la mayor concentración, pues, esta pesca en el lago Titicaca, ya que es un lago muy protegido y se busca hoy en día evitar la contaminación de este gran lago que lo compartimos junto con nuestro país vecino de Bolivia. Ahora, ¿qué tipos de peces tenemos en la región andina? La conocida trucha, pues principalmente, el carachi, el chuche, el ispi, ¿sí? Y finalmente en la selva tenemos pues la pesca también en ríos y lagos. Y bueno, acá el pez más conocido, así como la trucha, es conocido en la sierra, en la selva es el paiche, ¿no? Que tiene la característica de ser un pez de gran tamaño, llega a pesar 30, 40 kilos, 50 kilos. Pero no solamente tenemos el paiche, tenemos el zúngaro, sábalo, doncella, boquichico, carachama, corvina, lisa, dorado, bagre, chambira, entre otros. Y con eso terminamos la actividad pesquera y pasamos a la actividad minera. En la actividad minera, jóvenes, tenemos aquí justo son 9:20. Creo que tenemos receso de 15 minutos, nos reencontramos 9:35, ¿sí? 15 minutos de receso, por favor, jóvenes. A ver, jóvenes, continuamos. Ya. Nos quedamos en la minería. Con relación a la minería, se me escucha, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Cierto? ¿Se me escucha? Sí, profesor. Ya, bueno. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, con relación a la minería, jóvenes, en la minería tenemos, en primer lugar, la minería es una actividad dentro del sector primario de tipo extractiva, porque nosotros los minerales no los creamos, sino los extraemos de la naturaleza, igual que la pesca, ¿no? Los peces del mar o los ríos nosotros no los criamos, salvo excepción, salvo la acuicultura, las piscigranjas, que ahí sí, pues hacemos este, eh, una crianza de peces, que es una pequeña excepción, ¿no? Pero el mayor porcentaje de la pesca, que es la del mar, nosotros no la criamos, simplemente los peces están en el mar y las extraemos. Igual aquí en la minería, los minerales están en los Andes y de ahí se extraen los minerales, el petróleo también, el petróleo está también en la... Tenemos petróleo en los tablazos, ¿sí? Entonces, la minería es una actividad también de tipo extractiva, en donde se tiene materia prima, ¿sí? Esta minería se divide en tres: pequeña minería, mediana y gran minería. Básicamente la diferencia entre ambos es la cantidad de extracción de mineral que se realiza, ¿sí? Al día. Por ejemplo, en la pequeña minería, la extracción de mineral es
de hasta máximo 350 toneladas de material al día. O sea, por debajo de los 350 toneladas de material por día es pequeña minería. Eh, Además, perdón, la pequeña minería es una actividad de pequeña escala que incluye a la minería artesanal. O sea, cuando hablamos de una minería de pequeña escala, se hace referencia a que se explota pocas cantidades de material. Por eso es que está por debajo de las 350 toneladas por día. Aquí se invierte en capitales relativamente pequeños y principalmente está orientado a la explotación de canteras y minerales metálicos, ¿ya? Y se realiza pues así en campo abierto, como pueden ver en la imagen. En cambio, la mediana minería se invierten medianos capitales y se explotan yacimientos, ¿sí? Principalmente subterráneos. Se utiliza, por ejemplo, aquí, o mejor dicho, evidenciamos aquí el tipo de mineral llamado de socavón, que es aquel, minería, sí, de socavón es aquella minería en donde se realiza, pues, un túnel hasta llegar al mineral que está dentro del antro. Esa sería la minería de socavón. Entonces se realizan túneles para llegar al material y lograr explotarlo. Acá se invierten medianos capitales, se explotan medianas cantidades de material minero de 350 toneladas por día hasta 5.000 toneladas al día, que en realidad es bastante, ¿no? Y bueno, está limitada básicamente a la explotación o extracción de minerales. Por último, tenemos la gran minería. Esta gran minería se realiza pues a tajo abierto, cielo abierto. O sea, no hay aquí un túnel ni nada por el estilo, sino que al aire libre comienzan a explotar el mineral, comienzan a extraer el mineral de los Andes y de manera circular se comienza a hacer un gran hueco, pues, que está a la intemperie, ¿no? Visible. Ahora, en esta gran minería se extrae, pues, materiales que están por encima de las 5.000 toneladas por día, o sea, explotan bastante material minero, ¿sí? Y bueno, acá se realiza la explotación, pero también realiza pues la extracción, procesamiento, la concentración e incluso hasta la fundición de los minerales. En esta gran minería, pues acá sí se invierten millones y millones de dólares. Acá las maquinarias que se utilizan también son maquinarias especiales. No creas que son tractores como la que de repente vemos comúnmente en la capital o camiones como las que vemos así, pues por aquí, por las calles de Lima. Acá los camiones y los tractores son enormes y son enormes para poder explotar justamente esa gran cantidad de material en un solo día, ¿no? Más de 5.000 toneladas, imagínate, 6.000, 7.000 toneladas en un solo día, mover 6.000 toneladas de material de peso en un día es bastante. También tenemos acá, pues, este, dentro de la minería peruana, ¿no? Los tipos de minerales que se explotan. Hablando de minerales metálicos, en el Perú hay más de 40 tipos de metales, de los cuales solamente se explotan 16. De esos 16, el mayor porcentaje de mineral, el cual se explota, si bien se explotan 16, que son el 100% de minerales que se explotan en todo el Perú, solamente 6 de ellos, cobre, plata, hierro, oro, zinc y plomo, son los que se demandan en el mercado internacional y son los que se explotan del 100%, esos 6 equivalen casi al 90% de minerales que se explotan en el Perú, solamente esos 6, ¿sí? Y ahí tenemos las imágenes de cada uno de ellos, ¿no? Porque son distintos las piedras de estos minerales, o las rocas, perdón, y de estos tipos de minerales. Ahora, a nivel mundial, nosotros pues tenemos un posicionamiento con relación a la explotación de minerales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la explotación de cobre,
Nosotros en Latinoamérica estamos en el segundo lugar y en el mundo también. En zinc somos el número uno. Y acá dicen, miren, en este cuadrito, a nivel latinoamericano somos el primer productor de zinc y estaño y segundo lugar de oro, plomo, cobre, plata y molibdeno. Ahora, Perú en el ranking mundial estamos en el segundo lugar como productores de cobre y zinc, tercero de plata y cuarto de estaño y molibdeno, quinto de plomo y octavo de oro y selenio. Profe, ¿y acá hay otros minerales aparte de los que ha mencionado? Sí, pues porque aparte de los minerales metálicos tenemos también los no metálicos. Acá tenemos yacimientos, ¿no? Las unidades mineras, ¿sí? Que se dedican a la explotación de ciertos minerales. Por ejemplo, tenemos Cerro Verde en Arequipa, que se dedica a la explotación de cobre. Antamina en Ancash también explotación de cobre. Cuajone 1 en Moquegua, explotación de cobre. Las Bambas en Apurímac, también explotación de cobre. Y Antapacay en Cusco, que también realiza la explotación de cobre. Así como tenemos acá las unidades mineras, o sea, los centros mineros que se dedican a la explotación de cierto mineral, hay, con relación a los demás minerales, también unidades mineras que se dedican a la explotación de dichos minerales, ¿no? No solamente de cobre, como podemos ver ahí, el zinc, oro, plata, estaño, plomo, hierro, ¿sí? Y como pueden ver, miren, acá están las grandes máquinas, ¿no? Esos tractores, esas llantas son de un piso, de una pared la llanta, ¿no? Esas llantas son de 2 metros, más de 2 metros de altura, son grandes. Y todo ello, ¿por qué? Porque estas máquinas son grandes, enormes, para poder explotar pues la cantidad de material eh, por día que hemos mencionado que está por encima de los 5.000 toneladas, ¿no? Hablando, claro, de la gran minería, ya que la mediana y pequeña minería son menores porcentajes. Ahora, aparte de los minerales, también dentro de la minería se considera pues los hidrocarburos, petróleo, gas natural. Hablando del petróleo, tenemos ahí pues yacimientos en la costa y en la región amazónica. La costa está en la costa norte, Piura, incluso en los Zócalos, Tablazos, tenemos la explotación de petróleo. En la Amazonía, pues en Loreto, ahí tenemos los yacimientos. Y justamente para trasladar el petróleo en el sector norte del país, se ha construido pues el oleoducto norperuano, de donde se va a trasladar el petróleo de los yacimientos, tanto de Loreto, hasta las refinerías que están en este caso en Piura. ¿Sí? Y atraviesa este oleoducto regiones como Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, hasta llegar a Piura. Y por otro lado también tenemos, así como hay petróleo, tenemos gas. Con relación al gas natural, también tenemos yacimientos. Tenemos yacimiento de Camisea, Guaitía, Quinterón y Sagari, Talara. Pero así como tenemos el oleoducto norperuano al norte del Perú, tenemos el gasoducto surperuano al sur del Perú. Y el principal yacimiento es Camisea. Desde Cusco se traslada el gas por el gasoducto surperuano que pasa por Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y llega a Lima. Y de Lima, incluso a través de tuberías, llega hasta los hogares de nuestra capital. Finalmente, tenemos de manera general, pues, el impacto de la minería en el Perú. Si bien la minería, por más estudio de impacto medioambiental que uno realice, se va a dar una contaminación, esta contaminación tiene que ser siempre la menor. Lamentablemente tenemos minería informal y sobre todo la ilegal, que pues ese genera una contaminación total de nuestro territorio nacional, pues, ¿no? Se hace una mala explotación de los recursos mineros, pues, lamentablemente, tanto de la minería, metálica, no metálica y los hidrocarburos. Ahora, lo cierto es que genera bastantes recursos económicos al Perú, pero una gran contaminación. Genera trabajo a mucha población, ¿sí? Se informó, por ejemplo, que alrededor de 500.000 personas se dedican a la minería informal en el país, mientras que otros 5 millones de personas participan de manera indirecta en esta actividad, ¿no? El 98% de de mineras informales explotan yacimientos de oro debido a su valor que se mantiene y está en aumento en el mercado, ¿no? Ahora,
También tenemos la explotación de minerales no metálicos, que básicamente los minerales no metálicos se utilizan para la elaboración de materiales de construcción, ¿sí? Estos minerales no metálicos también son exportados y se van a destinar pues a lugares principalmente China, luego Estados Unidos, Suiza, la India, Corea del Sur, Japón, Canadá y Brasil, ¿no? O sea, nosotros exportamos minerales no metálicos. Listo, jóvenes, eso sería todo en geografía. Les dejo aquí las claves. Número uno, dedo. Número 2, enano. Número 3, casa. Y número 4, de dedo. Terminamos con geografía y pasamos a cívica. Cerramos geografía, pasamos a cívica. Ya, se nota cívica, ¿verdad? Listo. Listo, chicos. Bueno, el día de hoy, jóvenes, en cívica vamos a hablar sobre el poder ejecutivo, ¿ya? Nosotros ya hemos hablado en la clase anterior que dentro de la organización del Estado tenemos pues tres niveles de gobierno: gobierno nacional, regional y local. Dentro del gobierno nacional tenemos a los tres poderes del Estado: poder legislativo, ejecutivo y judicial. La semana pasada ya hemos hablado del poder legislativo. Ahora vamos a hablar del poder ejecutivo. Y la siguiente semana hablaremos del poder judicial. Con relación al poder ejecutivo, como su nombre indica, ¿no? Ejecuta las obras públicas que buscan el bien común, el bien social, ¿sí? En el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos como estructura a la Presidencia de la República, que actualmente está la señora Dina Boluarte, que para unos es presidenta legal, para otros no. Tenemos el Consejo de Ministros, también tenemos la Presidencia, el Consejo de Ministros, tenemos los ministerios y por último las entidades públicas adscritas al Poder Ejecutivo. Ahora, vamos a hablar primero de la presidencia, ¿no? Cuando se habla de la presidencia, bueno, el presidente de la República personifica a la nación. ¿Qué es la nación? Somos todos los peruanos, ¿sí? Todos los peruanos. eh, digamos, todos los peruanos considerando a los ciudadanos en condición jurídica y política y a los que no están bajo esa condición. O sea, todos los peruanos, los nacidos aquí y los que han obtenido su nacionalidad de u otra forma o de alguna de las formas mm, legales, todas esas personas son parte de la nación y esas personas son representadas por el presidente. Por eso es que personifica a la nación. Y bueno, y dirige y aprueba las políticas generales del gobierno en su calidad de jefe de poder ejecutivo y se supone que es en beneficio de la población. Para ser presidente, pues tiene requisitos. Uno es tener como mínimo 35 años de edad a más, ser peruano de nacimiento y gozar del derecho de sufragio. Son los tres requisitos básicos para postular a la presidencia. Ahora, hemos visto que tiene tres jefaturas, por decirlo de esa manera. Uno, jefe de poder ejecutivo, como hemos mencionado, que personifica a la nación y ejecuta las obras o establece las políticas de gobierno, ¿no? Para las obras que benefician a la ciudadanía. Luego también tenemos a la presidencia como jefe de Estado, que significa que es jefe no solamente de la nación, sino que representa a todo lo que concierne al Estado peruano: territorio, soberanía, gobierno, nación. Y tenemos también al presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que significa que tanto las Fuerzas Armadas como policiales le rinden obediencia. Por último, el mandato del presidente de 5 años y no hay reelección inmediata, ¿sí? El presidente es elegido por sufragio directo, ¿sí? Y bueno, es elegido en primera vuelta cuando éste obtiene el 50% de votos más uno. Cuando tiene el 50% de votos, o sea, la mitad más uno, es considerado ganador en primera vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta,
pues hay una segunda vuelta y en la segunda vuelta sí, pues el que tiene mayor cantidad de votos es el que gana, pues. Por otro lado, hay formas cómo se puede vacar al presidente. Si bien este, nosotros tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, formas de vacancia, una de ellas es la muerte, ¿no? Muere el presidente, pues obviamente se le vaca. Permanente incapacidad moral y física. Claro, física, si tiene un accidente y no puede moverse, obviamente pues se le vaca por la incapacidad física, pero moral es algo muy discutido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una incapacidad moral, cuando hablamos de lo moral, lo que de repente para ti puede ser considerado como moral, para mí no. Entonces, eso es algo discutido. En cambio, en el Congreso dice permanente incapacidad mental, que es otra cosa. Lo mental se puede comprobar a través de estudios médicos, pero lo moral no, porque es algo ambiguo. También se le puede vacar por renuncia, ¿no? Pero renuncia expresa y directa, con presencia aquí, pues, del presidente, no como Fujimori, el dictador que huyó y vía fax renunció, ¿no? Ahora, también se le vaca al presidente si es que sale del país sin permiso o autorización del Congreso, o no regrese en el plazo que se le ha fijado. El presidente de la República es presidente las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Así que no es que tiene un horario de trabajo y saliendo del horario de trabajo no es presidente. No, no es así. Es todo momento durante 5 años es presidente quien es elegido como tal. Ahora, el presidente también puede ser destituido tras haber sido sancionado si es que ha infringido alguno de estas eh, aspectos que está en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué nos dice el artículo 117? Que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones, impedir que se reúnan los funcionarios del jurado en las elecciones para realizar las elecciones o haber disuelto el Congreso, pero no dentro de lo fijado en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice el artículo 134 de la Constitución Política del Perú? Que si el Congreso ha negado la confianza a dos este, propuestas de ministros del presidente, pues este tiene la potestad de disolver el Congreso, cerrar el Congreso. Pero si disuelve el Congreso bajo cláusulas distintas a esta que te he mencionado, eso sería una disolución ilegal. Por lo tanto, ahí sí el presidente estaría cometiendo una infracción, por lo tanto se le destituye y por ende se le vaca. ¿Qué más tenemos? Funciones del presidente de la República. Bueno, una de las funciones es que debe cumplir, hace cumplir la Constitución, representa al país dentro y fuera del territorio nacional, vela por el orden interno y la seguridad exterior, ¿no? Siempre coordinando con las Fuerzas Armadas y policiales. Convoca elecciones al presidente, le guste o no, debe convocar elecciones cada cierto tiempo, cada vez que va a acabar su mandato. Dirige las políticas exteriores y las relaciones internacionales y concede los indultos y conmuta penas. ¿Qué es el indulto? Es quitar el castigo a una persona que ha sido sentenciada a cárcel. Le quita el castigo, más no la culpabilidad. A diferencia de este, la amnistía que da el Congreso, que ese no solamente te quita el castigo, sino también la culpabilidad. O sea, sales de la cárcel como si nunca hubieses estado, limpio en tu documentación. Mientras que el indulto no, el indulto puedes estar libre, pero tus antecedentes dicen que has estado en la cárcel. Esa es la diferencia entre el indulto y la amnistía. Conmutar pena es cuando tú cambias una pena mayor por una menor. Por ejemplo, te han dado 20 años de cárcel, lo cambias tal vez por 8 años de cárcel, el presidente te puede conmutar la pena. Pero obviamente todo eso es no solamente una potestad del libre albedrío, sino que también el presidente debe tener, claro, si bien no hay unas cláusulas ni una normativa, pero debe tener conciencia que se debe conmutar penas o dar el indulto a personas que realmente se evidencie, pues, que haya un cambio en ella, pues, ¿no? No vas a indultar a narcotraficantes como lo hacía este, Alan García, ¿no? Soy otra persona, pues, que mucho daño le ha hecho al Perú, pero bueno. ¿Qué más tenemos?
cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales, ¿no? Es otra función del presidente y debe presidir el sistema de defensa nacional y organizar la distribución y disposición del empleo de las Fuerzas Armadas y policiales. O sea, por ejemplo, en tiempo de pandemia, recuerdan que se establecía estados de emergencia y que la población pues tenía que estar en sus casas y para garantizar ello salía las Fuerzas Armadas a garantizar que la población no esté este, caminando por las calles, sino deberían estar en sus casas. ¿Qué hizo el presidente? Dispuso pues que las Fuerzas Armadas salgan a garantizar justamente ese cumplimiento, ¿no? A eso se refiere cuando el presidente pues dispone del empleo de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Pero también preside el sistema de defensa nacional, defensa ante cualquier ataque que se pueda dar digamos, de manera externa o de repente ante cualquier catástrofe que se pueda presentar, ¿no? Ahí el presidente preside el sistema de defensa nacional y debe de coordinar las acciones que permitan que esas situaciones, pues, si es que se den, no nos agarren, digamos, sin ningún mecanismo de defensa, sino que estemos preparados. Y también el presidente finalmente declara la guerra y firma la paz. Declara las guerras y firma la paz, ¿sí? Ahora, esa sería, pues, en este caso, su función como jefe de Estado. Ahora, como jefe de poder ejecutivo, como jefe de gobierno de turno, como gobierno de turno tiene que gestionar, ¿sí? Tiene que dirigir políticas en beneficio de la población. Como jefe de Estado son funciones que debe cumplir sí o sí, le guste o no. En cambio, estos sí ya son potestades del presidente. Por ejemplo, dirigir y aprobar la política general de gobierno, pues el presidente tiene la potestad de establecer la política de gobierno que mejor crea conveniente para nuestro país, así como también ejercer el derecho de iniciativa legislativa. El presidente, si desea, puede proponer un proyecto de ley o no, para de repente mejorar cierto sector, ¿no? Que vea conveniente. También debe observar o promulgar las leyes que el Congreso apruebe. Está en su potestad si los promulga o no, si los observa o no. Claro que si bien no depende de él la creación de las leyes, pues, pero sí depende de él si quiere promulgarlo o no. Claro que si no lo promulga, pues el presidente del Congreso puede promulgar las leyes que el mismo Congreso apruebe. Debe administrar la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Son los recursos del Estado. El presidente de la República los administra. También debe dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Por ejemplo, en tiempo de pandemia, ahí se estableció decretos de estados de emergencia necesarios, pues no, esos ya son potestades del presidente. Y por último, nombra y remueve a quienes ejerzan altos cargos en el Estado, como por ejemplo los ministerios, ¿no? Donde designa a los ministros o los remueve si éste cree conveniente. Finalmente tenemos el Consejo de Ministros. Aquí en el Consejo de Ministros jóvenes tenemos características, ¿no? El Consejo de Ministros está conformado por los ministros nombrados por el presidente, ¿sí? Conforme a la Constitución, el cual este consejo es presidido por el presidente del Consejo de Ministros, que también lo designa el presidente de la República. Corresponde al presidente de la República presidirlo cuando lo convoca o asiste a las sesiones. Quiere decir que si hay una reunión del Consejo de Ministros y el presidente se le ocurre asistir, pues el presidente del Consejo de Ministros le cede su puesto al presidente de la República para que éste presida y éste toma otro asiento dentro de la reunión. ¿Está claro? También corresponde, perdón, tiene a cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos. Claro, el Consejo de Ministros lo conforman todos los ministros de los diferentes ministerios, por lo tanto, al estar los ministros de los diferentes ministerios, no se olviden ustedes que estos ministerios tienen muchas instituciones que están adscritas a estos ministerios. Por ejemplo, tenemos en este caso el Ministerio de Educación, en donde están adscritos al Ministerio de Educación o son parte del Ministerio de Educación todas las universidades públicas, colegios públicos, UGELes, DRELes, todo lo relacionado a la educación. Igual al sector salud, están adscritos al sector salud todas las postas médicas, los hospitales, los SIS, los de salud, todo ello. ¿Sí? Es por eso que si están adscritos, toda la decisión que se tome en el Consejo de Ministros a través de los diferentes ministros que estén presentes, pues va a
recaer sobre todas las instituciones públicas. Por eso es que el Consejo de Ministros tiene a su cargo la dirección y la gestión de todos los servicios públicos, ¿sí? Y también eh, esa atribución del Consejo de Ministros a aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República quiera someter al Congreso, pero también aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que quiere examinar. En el caso de los proyectos de ley, lo propone ante el Congreso y el Congreso ve si lo aprueba o no. Ya, pero antes de presentarlo, está la obligación de que primero debe de ser aprobado por sus ministros y luego ya lo presenta. Por más que sea un proyecto de ley y dependa del Congreso su aprobación, está la obligación eh, del presidente someterlo primero a votación de sus ministros. Claro que si él ha colocado a sus ministros, pues no, Eh, porque son cargos de confianza, es natural, pues no, que estos ministros apoyen, pues estos proyectos de ley que el presidente proponga, ya que son parte de las estrategias, con las políticas que tal vez él ha establecido, aprobado, junto con sus mismos ministros que él ha propuesto, ¿no? Es difícil que lo apruebe. Ahora, también debe aprobar los decretos legislativos Profesor, y... Sí, dime. conecte su computadora, voy a hacer que se le apague. Ah, ya, ya, ya. Sí, ahorita yo pues no te preocupes, ahorita sale, yo entro acá, ya está listo mi otro equipo. Entonces, en el caso de aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia, que él también dictamina, si bien estos ya no dependen de la aprobación del Congreso, sino del mismo presidente, este, también necesita la aprobación de su ministro. Por ejemplo, los estados de emergencia. ¿Se acuerdan que en pandemia se establecieron estados de emergencia? No necesitó la aprobación exactamente del Congreso en primera instancia, sino de los mismos ministros. Ellos primero deben de aprobar el estado de emergencia y ya luego se lo plantean al Congreso. Eso también debe ser aprobado por los ministros, pues, ¿no? Sus estados de emergencia, los decretos de urgencia, ¿no? O también decretos Profesor, legislativos, ¿no? Y adoptar decisiones sobre asuntos de interés público. Sí, entonces dime, para que el presidente tome una decisión tiene que presentarlo al Consejo de Ministros antes de decretarlo. por supuesto. Y debe estar refrendado. ¿Qué significa refrendar? Firmado, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos decretos legislativos que van a depender de algún tipo, o sea, van a estar relacionados a algún tipo de ministerio. Imagínate que el presidente establece un decreto legislativo relacionado a la educación. Está en la obligación que ese decreto legislativo esté refrendado por, obviamente, el presidente, más el ministro, presidente del Consejo de Ministros y el ministro del cual está relacionado ese decreto, en este caso el ministro de Educación, ¿sí? O sea, no solamente es la aprobación, sino también la firma de ellos, ¿sí? Entonces, es una obligación legal que se debe cumplir. Profe, ¿qué pasa si no lo hace? No tiene validez ese documento, no tiene validez, ¿está claro? ¿Qué más tenemos? Ya para ir terminando. Características, ya están, también atribuciones. Pasamos ahora la presidencia y el Consejo de Ministros. Vamos a hablar solamente de la presidencia. Corresponde, ¿sí?, a la presidencia y el Consejo de Ministros lo siguiente: coordinar las políticas a nivel nacional y multisectorial. ¿Cómo así, profe? Lo que sucede, jóvenes, es que el, el presidente del Consejo de Ministros cumple un valor muy importante.
Ya está. Ahora sí, continuamos, chicos. A ver, vamos a gastar el material. Me dicen si se observa, ¿sí? ¿Se me escucha? Jóvenes, ¿se me escucha? Ya. Se ve mi pantalla también, ¿verdad? Sí, todo. Ya se ve en pantalla. Listo, ya. Ya listo. Entonces continuamos. Estamos aquí. La presidencia del Consejo de Ministros, ¿sí? Ya. Vamos a presentar así mejor. Listo. Presidencia del Consejo de Ministros. Ya, todo bien, ¿no? Se me escucha y también se observa, ¿verdad, chicos? Para continuar. Ya, entonces, cuando hablamos de la presidencia del Consejo de Ministros, les decía que tiene como responsabilidad coordinar las políticas a nivel nacional y sectorial. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que, miren, el presidente del Consejo de Ministros, eh, a ver, si yo les hago una pregunta, ¿qué pasa si no está el presidente de la República? ¿Quién lo reemplaza? ¿Quién es el que está al segundo al mando? No se olviden que el presidente tiene primero vicepresidente y segundo vicepresidente. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lo reemplaza al presidente? El primer vicepresidente. Ya, es lo que uno se imagina que debería ser, ¿no? Sin embargo, no es así. Cuando no está el presidente, el portavoz de gobierno es el presidente del Consejo de Ministros. El primer vicepresidente solamente interviene cuando al presidente de la República lo vacan, o sea, ya lo sacan, o cuando este de repente se va de viaje, pues, ¿no? Pero es algo bien, no es algo constante, ¿no? Algo que se da, pues, de manera muy esporádica. Pero cuando ese primer vicepresidente lo reemplaza, ese primer vicepresidente lo reemplaza, digamos, durante esos unos días que está ahí, pero durante todo el gobierno, cuando quieren saber sobre cuál es la situación de las políticas que se van desarrollando, es el presidente del Consejo de Ministros quien se encarga de explicar las políticas que se van desarrollando. En otras palabras, el presidente de la República gestiona con el primer vicepresidente y perdón, el presidente de la República gestiona con el presidente del Consejo de Ministros, ¿sí? Repito, el presidente de la República gestiona con el presidente del Consejo de Ministros. El primer vicepresidente y el segundo solamente intervienen cuando sacan al presidente, como lo que sucedió con Castillo, o cuando éste viaja de manera eventual, solamente ocupa su sillón momentáneamente y listo, pero no está involucrado en la gestión. En cambio, sí lo está este, el presidente, pues, de Consejo de Ministros, ¿sí? Es por ello que este está en la responsabilidad de coordinar las políticas nacionales y sectoriales que se desarrollan en el Poder Ejecutivo. También coordina las relaciones, ¿sí? Con los demás poderes del Estado y con todos los demás niveles de gobierno, local, regional, poder del Estado y órganos constitucionales autónomos. Es el encargado, cuando te das cuenta, de gestionar junto al presidente. Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Claro, hablando de la presidencia, no es la máxima autoridad del Consejo de Ministros. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. Ahí está lo que les digo, ¿no? Coordina las funciones de los demás ministros, ¿no? Junto con el presidente, y refrendan todos los decretos legislativos, decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señala la Constitución y la ley.
como les mencioné hace unos instantes, justo uno de sus compañeros me hizo una pregunta y yo le dije que no solamente debe estar aprobado, sino que refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, porque gestiona con él y él también es responsable de la gestión o del gobierno si es que algo sale mal. Por lo tanto, si es responsable también, pues está en la obligación de firmar, ¿no? Y si no firma cierta, no sé, pues decreto y no, él se salva de responsabilidad, pues, ¿no? Por eso es que si hay un decreto que se tiene que, se quiere implantar acá en nuestro país, se tiene que firmar por el presidente y el primer vicepresidente. Si no lo firma el primer vicepresidente, no tiene validez. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. No tiene validez, profe, pero si es el presidente de la República, ¿cómo va a quedar nulo? Así es, jóvenes, queda nulo. Tiene que estar refrendado. Por eso es que depende del presidente de a quienes coloca como parte de sus ministerios y su presidente del Consejo de Ministros, y junto con ellos están digamos, en la obligación de gestionar, ¿sí? Ahora, el presidente del Consejo de Ministros también, pues, por más que sea amigo del presidente, obviamente él también antes de refrendar algo tiene que pensar bien, pues, ¿no? Si es lo correcto o no. Por eso es que coordinan y gestionan juntos, pues, ¿no? Y ambos de acuerdo, de mutuo acuerdo, pues aprueban decretos de urgencia, decretos legislativos o resoluciones. Para ir cerrando, normativas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede establecer decretos de urgencia, ¿ya? Que es una norma de rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico-financiero cuando así lo requiera el interés nacional. En otras palabras, un decreto de urgencia se establece para, uno, como una acción de interés nacional, en el cual a todos les interesa que se apruebe para salvaguardar la economía. En este caso, ¿se acuerdan? Pues los decretos de urgencia que se estableció en pandemia era para salvaguardar la seguridad de todos, era un interés nacional. Y por ende también, pues, dentro de los decretos de urgencia se permitían solamente el desarrollo de ciertas actividades económicas, porque también tiene que velar por el sector económico. Los decretos legislativos, dice acá que en el caso del Congreso de la República le delega esa facultad al presidente para que tenga esa potestad de establecer decretos. Claro, el Congreso establece leyes, ¿no? Pero en el caso del presidente se le llama decretos legislativos. ¿Por qué legislativos? Porque son leyes, pero decretados por el presidente, ya que le dan la facultad el Congreso al presidente, pero solamente sobre cierta materia específica y por un plazo establecido por ley. O sea, son leyes, digamos, momentáneas, están sometidos a las mismas normas que rigen para demás leyes. No pueden delegarse las materias relativas a las reformas constitucionales ni tratados internacionales. No, ese tipo de, digamos, de materias no puede ser modificado, ¿no? Por decretos legislativos, ni tampoco se puede establecer decretos legislativos relacionados a esas materias, ¿no? Solamente otras materias como sector educación, sector salud, ¿sí? Y el decreto supremo son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley. Claro, a diferencia del decreto legislativo, que son leyes de ciertos sectores y que rigen por ciertos periodos, los decretos de urgencia son para reglamentar leyes que el Congreso ha establecido. Por ejemplo, se estableció a nivel universitario la ley universitaria 3220, eso lo estableció el Congreso, pero su adecuación o su reglamentación se establece por decretos supremos, ¿sí? Y se le delega pues esto al Ministerio de Educación y a través en concordancia con la SUNEDU, pues norman todo lo relacionado a esta ley, pues, ¿no? O sea, la ley lo establece el Congreso, pero ellos establecen, digamos, las normativas de adecuación, pues, ¿no? Esos son los decretos supremos. Bueno, los ministerios tenemos ahí, miren, podemos contar acá, tenemos en total 1, 2, 3, bueno, en total son 18 ministerios, ¿ya? Los que hay en el Perú, ¿no? Ahí los pueden contar, tenemos Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, todos los 18 ministerios, ¿no? Que son órganos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores
¿no? Y considerando su homogeneidad y finalidad, ¿no? Acá hay otras entidades adscritas al Poder Ejecutivo, ¿sí? Tenemos acá otras, digamos, instituciones, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de los ministerios están adscritos al Poder Ejecutivo, pero hay instituciones que están adscritas a estos ministerios o directamente al Poder Ejecutivo, como cuáles. Por ejemplo, entidades del Poder Ejecutivo son estas entidades, ¿no?, con personería jurídica de derecho público, en donde, por ejemplo, se encargan de actividades distintas. Por ejemplo, tenemos instituciones que son órganos públicos ejecutores, como la Biblioteca Nacional del Perú, el IGP, Proinversiones. No son órganos públicos adscritos al Poder Ejecutivo que tienen, pues, funciones determinadas, pues, ¿no? El cual contribuyen, digamos, al mejor ordenamiento de ciertos sectores, ¿no? Tenemos también, en este caso, órganos públicos especializados, ¿no? Como por ejemplo los órganos reguladores, los órganos técnicos especializados. En este caso, los órganos reguladores son los que regulan actividades públicas, como por ejemplo, ¿no?, Sinermin, Ocitel, Ocitran, SUNAS, que se encargan de regular Ocitran lo que es el transporte, Ocitel las telecomunicaciones, Sinermin lo que es todo energía y minas, ¿no? Regulan el buen servicio de estos, digamos, el buen servicio de estas empresas, tanto estatales o privadas, ¿no? El cual son indispensables para la ciudadanía. Y los técnicos especializados son los que van a dar asesoría técnica, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos ANA, tenemos la INEIC, tenemos CONCITE, SUNAT, OSI, son órganos técnicos especializados, ¿sí? Órganos técnicos especializados que se van a encargar de dar asesoría técnica, pues, ¿no?, sobre ciertas actividades. Listo, jóvenes, eso sería todo. Acá les podemos ver las claves a estas preguntas. Tenemos número 1, A de avión. Número 2, C de casa. Número 3, A de avión. Y número 4, C de casa. Si tuvieran, pues, alguna inquietud, alguna duda, estoy presto para poder absolverlo, ¿sí? Ahí vamos a dejar de presentar. Listo, dejamos de presentar. A ver. Ya, chicos. Ya. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Una consulta. Sí, Todo claro, profesor. ¿Quién es el muy bien. A ver, premier? perdón. ¿Quién es el premier, profesor? Ay, este señor. A ver, justo estaba en el PPT. Vamos a ver. Me acuerdo también su nombre, este premier. Vamos a verlo acá. El... Ah, bueno. Seguro, sí. Creo que aquí está la imagen del premier anterior. Sí, ya lo vi ya. Lo que pasa es que el premier fue cambiado. Ya. Voy a buscarlo mejor acá más. Sí, seguro tu pregunta que me estás haciendo es producto a la imagen que has visualizado. Creo que la imagen del premier que está en el PPT es la del anterior. Ya, pero vamos a ver aquí al actual premier, ¿no? Bueno, acá del Perú, pues, ¿no? Sí, ahí está. El presidente del Consejo de Ministros, o premier, que es lo mismo, es el señor Gustavo Adriansen. No sé si en el PPT que estaba presentando era él o era el anterior. Pero bueno, al margen de quién lo hayan colocado, el actual premier es Gustavo Adriansen. Lo que pasa es que si es el anterior premier el que ustedes han estado visualizando en el PPT,
es porque estos PPTs lo elaboran pues antes de iniciar el ciclo. Y creo que justo cambiaron ahí al señor Otárola, ¿sí? Pero es actualmente el señor Gustavo Adriancén, el actual premier, ¿sí? El anterior era el señor Otárola, el anterior premier. ¿Está claro? No sé si está claro la explicación. Sí, profesor, gracias. Otra consulta. En las Sí, resoluciones legislativas es donde se le da permiso al presidente para salir del país. claro, claro. El presidente de la República, si bien pues el, digamos, pues les indiqué, ¿no? No es, el presidente de la República cumple una función, eh, a ver, ¿cómo se le podría decir? ¿Es un funcionario público? Sí, pero a diferencia de cualquier funcionario público, el cargo de la investidura que este tiene, pues, es, digamos, pues muy importante. Por lo tanto, él no puede dejar de ser presidente en ningún momento. Él, desde que es elegido, deja de ser presidente 5 años después. Por lo tanto, cada vez que quiera, digamos, salir del país, tiene que pedir permiso, autorización al pueblo. ¿Sabes? ¿Cómo que al pueblo? Sí, al pueblo. No te olvides que el pueblo es representado por quién, por el Congreso, y por eso que le pide autorización al Congreso. Y el Congreso depende de ellos si es que le dan o no, porque, ojo, puede ser que no le den y no sale del país. Y si le dan, a través de un decreto legislativo, pues será esa autorización, ¿no? Que el Congreso le da y bueno, pues va por un tiempo determinado. Puede ser que sea 5 días. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dicen ya, te vas el lunes y vienes el viernes? ¿Qué sucede si no viene el viernes, viene el sábado? Eso es una causal de vacancia para el presidente. ¿Sí? No, no sé, para algunos les puede ser un poco radical, para otros no, pero bueno, esas son las normativas que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, el Congreso le da, pues, a través del legislativo, la autorización al presidente de la República para que pueda salir del país, pues, ¿no? Durante un tiempo determinado. ¿Está claro? O sea, es a través de decreto legislativo, no de resolución, ¿no, profesor? No, perdón, resolución legislativa, resolución legislativa. Decreto legislativo es del presidente. Resolución legislativa es la que da el Congreso. El Congreso también tiene varias, no sé si ustedes, la semana pasada les dije que revisen la pirámide de Kelvin. No sé si les llegué a decir eso. ¿Les dije eso, jóvenes? Chicos, ¿están ahí? Profesor, ¿pirámide de qué? De la pirámide de Kelvin. ¿Saben? Les digo que revisen ello, porque ahí en la pirámide de Kelvin nos hablan sobre el rango que tienen las leyes. Si no lo dije, bueno, se los digo ahora. Nosotros tenemos como máxima, este, digamos, ley, la Constitución. Y debajo tenemos un conjunto de leyes, pero esas leyes tienen jerarquía. Y luego de las de Constitución siguen los tratados internacionales y las leyes del Congreso, pero dentro del Congreso también hay resoluciones legislativas, que es donde le dan la autorización al presidente de la República, y tenemos otro tipo de leyes más, ¿sí? Tenemos las leyes orgánicas, leyes ordinarias, y que creo que eso sí está en el PPT, pero les digo que lo revisen para que luego de ello vean, según el orden jerárquico, qué otro tipo de leyes sigue. Luego tenemos la del Poder Ejecutivo, las normas con rango de ley, y luego tenemos la de gobiernos regionales, luego la de los gobiernos locales, ¿no? Tanto las municipalidades, provinciales y distritales, ¿no? Entonces, esa sería la pirámide de Kelvin. Y bueno, la resolución legislativa, pues, es la que el Congreso establece para darle la autorización al presidente de la República y pueda salir del país, ¿sí? Bueno, les recomiendo que revisen, chicos, es bueno, ¿no? Claro que tiene que ver con el derecho, ¿no? Pero es importante. Listo, chicos, son 10:30. Espero que todo haya quedado muy claro, ¿no? Les agradezco la atención prestada y le doy pase al profesor que está ya en sala. Hasta el próximo martes, chicos. Buenos días con todos. Cuídense.